Paz de Cristo, hermanos, quisiera en este día compartir un estudio bíblico sobre Primera de Samuel, capítulo 6. Hemos nosotros estado estudiando la palabra de Dios en varias semanas. Entramos al libro de Primera de Samuel, empezamos a estudiarlo, pero por causa de los estudios bíblicos, los grupos de vida, paramos y empezamos a enfocarnos en eso. Pero quisiera yo continuar estudiando este libro y voy a tratar que cada semana dé un estudio así como este, que se pueda dar en otra hora fuera de lo normal, para que usted pueda mirar y estudiar la palabra de Dios juntamente conmigo, y irnos verso por verso estudiando las escrituras y aprender de la palabra de Dios. Le animo que usted siga buscando a Dios, siga leyendo la palabra de Dios, y vamos a entrar a este estudio, pero más importante, vamos a orar para iniciar esto. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder leer tu palabra, de entrar, Señor, en tu presencia y poder, Señor, escuchar tu pensamiento, escuchar tu voluntad, escuchar, Señor, estos principios que tú has escrito, Señor, por medio de hombres, Señor, a nuestra vida. Te pido, ayúdanos, Señor, a entenderlo y danos entendimiento, danos revelación en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a entrar a la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer juntos. Ahí, si usted puede abrir su Biblia, dice: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Si usted se acuerda, el arca del pacto de Jehová había sido tomada en una guerra, en una batalla contra Israel y los filisteos. Israel perdió la batalla. Israel se confió en el arca del pacto y no en Dios, por lo cual perdieron la batalla, perdieron esto y perdieron lo que era en esencia la gloria de Dios, entre comillas, o lo que ellos miraban como la gloria de Dios. Y miramos que el arca del pacto había estado en la tierra de los filisteos 7 meses. Leemos en el capítulo 5 que Dios empieza a enviar plagas y empieza a poner su juicio contra la tierra de los filisteos, contra los cuerpos físicos de los filisteos y aún contra su Dios. Pues miramos que Dagón es atraído a rodillas, o si lo podemos decir, es postrado delante de Dios, delante del arca del pacto de Dios, con sus manos cortadas y su cabeza también cortada. Miramos que Dios testifica que no hay otro Dios como Él, que Él es el único, y aún los dioses falsos del mundo se tienen que inclinar delante de la presencia de Dios. Y ahora leemos en el versículo 1 que el arca del pacto había estado en Israel, en la tierra de los filisteos por ya 7 meses. Yo me pregunto, ¿qué estaba haciendo los hijos de Israel durante este tiempo? ¿No se animaron para ir a pelear y retomar lo que habían perdido? ¿O simplemente decidieron que no tenían la suficiente fuerza, que no tenían el respaldo de Dios, y dejaron que esto se quedara así por 7 meses? La pregunta que viene a mi mente es: ¿qué cosas hemos permitido que el enemigo nos quite de nuestra vida, que Dios nos ha dado, y nosotros no estamos peleando para retomarlo, para tomarlo de nuevo? 7 meses es mucho tiempo. Vamos a seguir leyendo. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera le hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviases el arca de Dios de Israel, no lo enviases vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Los filisteos le llaman a los adivinos. Esto era una costumbre que ellos siempre practicaban. Ellos querían saber la forma, la manera de cómo
quitarse este castigo y cómo agradar al Dios de Israel. Lo más interesante para mí es que en vez de preguntarle a los hijos de Dios, a quienes deben de saber cómo adorar a Dios, cómo exaltar su nombre, cómo es que ellos deben de servir a Dios, no, le llaman a los adivinos para que ellos les informen a cómo Dios debe de ser alabado o debe de ser servido. Esto, hermano, lo miramos hoy en día. Mucha gente quiere ir a preguntarle a los adivinos, a preguntarle a las cosas ocultas de cómo es que se debe de agradar a Dios. Cosas que son del oculto han infiltrado muchas iglesias y ahora están meditando como los de las prácticas del Medio Oriente, están meditando como las prácticas del Oriente y se lo han ha infiltrado a las iglesias y diferentes maneras de alabar a Dios, cuando Dios ya lo ha revelado de una forma, Dios ya lo ha escrito, Dios ya lo ha declarado. ¿Cómo es que Él desea ser alabado? ¿Cómo es que Él desea ser glorificado? Y la gente estaba saliendo a lo oculto para tratar de agradar a Dios, que es santo. Vamos a seguir leyendo. Isaías nos dice en Isaías capítulo 2, versículo 6, si lo quieren leer conmigo, dice: ciertamente has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de las costumbres traídas del oriente y de agorreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Isaías estaba viniendo con una palabra poderosa a los hijos de Dios y les estaba diciendo: ustedes han tomado las costumbres de los filisteos. Ustedes están tratando de servir a Dios y también a la misma vez siguiendo con las prácticas ocultas del oriente. Hermano, prácticas ocultas del oriente no tienen lugar ni parte en la presencia de Dios. Una de esas que estamos mirando hoy en día es como el yoga que se está practicando. Estas son prácticas para traer paz, para traer claridad en mente, para conectarse con lo sobrenatural o lo espiritual. Y dicen, así es como uno puede conectarse con... No, hermano, Dios ya ha traído la manera de cómo se debe de conectar al Señor. Isaías le dice que ellos han tomado las prácticas de los filisteos. Aquí miramos en 1 Samuel que los filisteos están haciendo lo que siempre han hecho. Vamos a seguir leyendo en 1 Samuel. Dice versículo 4, y ellos dijeron: ¿Y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Lo que había pasado es que Dios, por medio de estos ratones, había traído una plaga a todos los de la tierra de los filisteos y había aún causado tumores en sus cuerpos. Esto es muy interesante porque nosotros ahora sabemos que ratones traen consigo muchas enfermedades y aún plagas pueden venir por medio de ellos, y enfermedades han surgido en diferentes regiones o diferentes naciones por causa de esto. Y aquí lo estamos mirando en la palabra de Dios, que Dios empieza a enviar estas cosas. Yo me imagino que para muchas personas esto era algo natural, quizás coincidencia para algunos, pero para otros se dieron cuenta que esto no es natural. Esta es una plaga que está viniendo de Dios. ¿Acaso es que Dios no está contento con nosotros ni agradado con nuestra nación? Quizás se preguntaron, como muchos hoy en día, la plaga que estamos nosotros sufriendo, pasando muchas personas. ¿Acaso nos hemos alejado de Dios? ¿Acaso Dios está peleando contra nosotros? Esto es muy interesante. Seguimos leyendo versículo 6. Harás pues figuras de tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra. Y dirás gloria y darás
y daréis gloria a Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros, de sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón, como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así? ¿No los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que creen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro. Y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro. Y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, los pondréis en una caja al lado de ella y le dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Beth-semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. ¿Qué está sucediendo aquí? Los adivinos le dicen a los filisteos, vamos a hacer una cosa. Primero, hay que no endurecer nuestros corazones. Si Dios está tratando con nosotros, hay que entonces hacer algo para tratar de recibir ese perdón de Dios. Pero mire, algo interesante, note esto, ellos nunca dicen en su corazón ni se arrepienten en su mente. Ellos nunca dicen en su corazón, ¿por qué no servimos a este Dios? ¿Por qué no nos apartamos de nuestros ídolos y servimos a este Dios? No, no hacen eso. Lo que ellos hacen es que, ¿qué podemos hacer para estar bien con Dios? Más seguir las prácticas que siempre hemos seguido. ¿Qué podemos hacer para recibir ese perdón de Dios, más seguir viviendo con los mismos ídolos que siempre hemos vivido? ¿Cuánta gente no hace esta misma cosa hoy en día, que sigue con sus ídolos, sigue en su pecado, sigue haciendo lo que siempre ha hecho, no más que lo que quiere saber es qué son los requisitos para recibir este perdón de Dios? ¿Qué son las cosas que debemos de hacer? Y la Biblia nos enseña que así es la manera que los filisteos estaban tratando de traer sanidad a su tierra. Vamos a seguir. Los adivinos le dicen, ponga el arca del pacto en un carro nuevo juntamente con todas las joyas de oro que ustedes han hecho y envíensela a la tierra de Beth-semes, que es la tierra de los israelitas. Y si las vacas van completamente, directamente hacia donde deben de ir, entonces sabremos que era Dios que ha estado peleando contra nosotros. Y si no, si se van distrayéndose, si se van para otro lugar, es porque no era Dios, sino era una coincidencia. ¿Cuántas personas hoy en día dicen la misma cosa? O es coincidencia quizás. O vamos a ver si es Dios o no es Dios. Pues vamos a ver en la palabra de Dios que ellas van directamente a la tierra de Israel. Y algo interesante que la Biblia nota es que estos animales no eran entrenados con yugo. Nunca se le había puesto yugo sobre ellos. Mas sin embargo, ellas, siendo sin entrenamiento, van directamente a donde deben de ir. No miran a la izquierda ni a la derecha, no paran a comer del pasto, van directamente a donde deben de ir, dando testimonio. Dios declarando, soy yo el que está peleando contra ti. Soy yo el que ha castigado tu tierra, tus dioses, a tu cuerpo y tu familia, porque has decidido pelear contra mí. Ahora yo peleo contra ti. Es lo que estaba pasando. Dios estaba dando testimonio. Ellos pusieron el arca sobre un carro. Esto no era la manera que la Biblia nos enseña que debe de tomarse el arca del pacto. La Biblia declara que había una manera de cómo hacerse estas cosas. Miramos en Números capítulo 4 que la Biblia nos enseña en el versículo 5 y 6. Dios hablando a Moisés que le diera órdenes a Aarón. Le dice, cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones.
tejones, y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Dios le dijo a Aarón: esta es la manera que tú debes de mover el arca. Tú y tus hijos van a entrar al tabernáculo y van a tomar el velo que está en ese lugar santo y lugar santísimo, y con ese velo azul van a cubrir el arca del pacto de Jehová, para que nadie viese lo sagrado, lo santo, para que nadie se acerque y trate de mirar o entender las cosas que no son, para que ellos entiendan. Luego le dice en el versículo 15, le dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlo, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. La Biblia nos dice que Dios claramente enseña que el arca del pacto se debe de llevar en los hombros de estos levitas de Coat, y debe de ser cubierta, debe de ser cubrido el arca del pacto con este mantel, velo azul, porque está la gloria de Dios allí. Es la presencia de Dios. El arca del pacto solamente debería de haber sido visto una vez al año en Yom Kippur, o el día de expiación, cuando el sumo sacerdote entraba para hacer expiación al tabernáculo, para limpiar todo el tabernáculo y declarar santidad. Eso era la manera y el tiempo cuando se miraba el arca del pacto. Fuera de allí, nadie más debería de verlo, nadie más debería de acercarse a él, porque hay cosas que son secretas para Dios, mas lo revelado, eso nos toca a nosotros hacer, hermanos, en nuestra vida. Hay mucha gente que quiere saber tantas cosas, y por causa de ello toca cosas ocultas o cosas que no deben de ellos estar mirando o escudriñando. Hermano, Dios nos ha dado la palabra de Dios, lo revelado, lo que está escrito, lo que está delante de nosotros. Tengamos cuidado de leer la palabra, de hacer esas cosas que Dios sí nos ha revelado, y dejemos lo secreto al Señor. El arca del pacto debería de haber sido cargada así. Mas vamos a mirar que no solamente los filisteos hacen esto, sino que en el futuro, en la historia de Israel, vamos a ver que David también hace la misma cosa cuando empieza a regresar el arca. Lo pone en un carro nuevo y así intenta de llevarse el arca del pacto a Jerusalén. Mas así no era como Dios lo había enviado. Vamos a seguir leyendo. Versículo 10. Y aquellos hombres lo hicieron. Así tomaron 2 vacas que criaban, uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se recogieron cuando la vieron, regocijaron, cuando la vieron. Y el carro vino al campo de José de Bet-Semes y paró allí donde había una grande piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificio a Jehová. Note algo. En el lado de la tierra de los filisteos había sequía, había hambre, había plaga. Pero en el lado de los israelitas, ellos estaban recogiendo el trigo.
Ellos estaban cosechando en este tiempo. La Biblia muy claramente nos dice que los israelitas estaban segando el trigo, estaban cosechando en este tiempo. Qué tan hermosa imagen. Imagínense en un lado, arriba viene el arca del pacto de una tierra seca y viene entrando a una tierra que está floreciendo, a una tierra donde hay crecimiento y hay cosecha, en una tierra donde hay bendición. Esto es una hermosa imagen que podemos nosotros mirar, que aquellos que están apartados de Dios están en tierra seca, por desiertos, pero los hijos de Dios están bendecidos y cosechando. Durante este tiempo de COVID me pongo a pensar cómo mucha gente en ansiedad y aflicción ha caminado como por un desierto en este tiempo, pero aún así, a esta misma vez, como que hay una línea de separación y los hijos de Dios estamos cosechando, estamos mirando la bendición de Dios, estamos mirando que almas todavía se están convirtiendo al Señor. Personas todavía están siendo llenas del Espíritu Santo. Personas todavía están siendo salvas, liberadas del pecado y las cadenas del pecado. A la misma vez hay sequía, pero también hay cosecha, plaga y bendición. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Esto era lo que se estaba experimentando, la bendición de los hijos de Dios y también la destrucción y la guerra que Dios había lanzado contra ellos, los que eran incrédulos. Vamos a seguir leyendo. Dice versículo 16, cuando vieron esto los 5 príncipes de los filisteos, volvieron a Ecrón el mismo día, volvieron creyendo, era Dios. ¿Se arrepintieron? No. Siguieron viviendo como siempre han vivido. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gad 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes, a las ciudades fortificadas, como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de José de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir el pueblo a 50,060 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová le había herido con tan gran mortandad. ¿Qué pasó? Ellos con curiosidad trataron de mirar lo que no deberían de haber mirado. Trataron de indagar en algo que no les pertenecía. Quizás miraron las joyas en la otra caja, en otro cajón que había sido puesto al lado del arca del pacto y dijeron, wow, hay oro. ¿Qué es estos ratones de oro? ¿Qué son estas cosas, estos tumores o qué son estas figuras de oro? ¡Wow! ¡Qué tan maravillosas joyas! Quizás pusieron otras joyas dentro del arca del pacto y quizás decidieron con su curiosidad abrirlo, pero se encontraron con mortandad, se encontraron con muerte y castigo de Dios porque hicieron lo que no deberían de haber hecho. Hermanos, hay una lección muy importante allí. Seguimos leyendo. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Y a quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descende pues y llevadla a vosotros. Ellos dijeron, nosotros no sabemos exactamente qué se debe de hacer con todo eso. Vamos a llamarle a personas que sí saben para que nos enseñen, no, para que no las remuevan. Hermanos, hay manera como servir a Dios. Dios ya la ha escrito en su palabra. Pero lo que más me interesa de este capítulo es que la Biblia enseña, Dios estaba peleando contra los filisteos. Y ellos todavía, aún así, no sabían si era Dios o no era Dios. Hermanos, es Dios cuando no estamos viviendo bien. Es Dios, mi amigo, si tú no estás viviendo en una manera que le agrada a Dios. Es Dios
que está peleando contra tu pecado, contra tus faltas. Hermanos, hay que nunca olvidarnos que mientras hay sequía en este tiempo, hay bendición. Hermanos, la batalla no es nuestra, la batalla es de Dios. Y Él pelea su propia batalla. Y Él siempre gana porque nunca ha perdido ninguna batalla. Mi deseo, hermanos, es que el Señor los bendiga grandemente. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y seguir, hermanos, aprendiendo de lo que Dios nos va a enseñar. Vamos a orar. Padre, yo te pido que tú bendigas a todos los que están escuchando esta palabra. Toque sus corazones. Sigue hablando a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en tu palabra. Te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Dios los bendiga, hermanos.